quiera. Gracias. Buenas tardes. Hace unas semanas abordamos en este pleno la conveniencia o no de conocer, entre otros indicadores, el país de origen de las personas que cometen delitos en Navarra. UPN mostró sus argumentos a favor, por lo que me permitirán que en algún momento me repita hoy respecto a lo que ya expuse. Pero la iniciativa que trae hoy mi grupo parlamentario no es la misma que la que se debatió entonces. No lo es, señor Jiménez, por mucho que ustedes intenten trasladar lo contrario. O no se enteran o seguramente no se quieren enterar y quieren confundir una vez más a los ciudadanos. Me atrevo a decir también que la intencionalidad de Vox y la de UPN al abordar este asunto tampoco es la misma. En aquel momento ya advertimos de que en Navarra, en materia de seguridad, para poder utilizar indicadores relacionados con el país de origen en las conductas delictivas y para, además, poder hacerlos públicos, había que modificar el artículo 19 de la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. De ahí nuestra iniciativa. Porque, ¿qué dice actualmente la ley? Que no se utilizarán perfiles basados en características étnicas o raciales y que los indicadores relacionados con la raza y etnia, religión o origen nacional no podrán utilizarse como indicadores de una conducta delictiva. UPN propone modificar dicho artículo en lo relativo a los indicadores relacionados con el origen nacional, con el objetivo de evitar esta restricción legal y que dichos indicadores se puedan utilizar en el más amplio sentido de la palabra. Esto es, que se puedan analizar y que se puedan publicar. ¿Para qué? Con dos fines. El primero, contribuir a la prevención de conductas delictivas, a la reducción de la criminalidad y a la mejora de la seguridad ciudadana. El segundo, ser transparentes y contribuir a evitar la creación y diseminación de bulos, porque sí, creemos que en materia de seguridad recoger, entre otros, los indicadores del origen nacional, no por capricho, sino obviamente para analizarlos y ponerlos en relación con otros factores y, además, darlos a conocer, es relevante y está justificado. ¿Por qué los recoge la Policía Foral, la Policía Municipal de Pamplona, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil o la Policía Nacional si no tienen utilidad y si no es para analizarlos? ¿Lo hacen porque son unos xenófobos? ¿Actúan de manera discriminatoria? Es obvio que no, lo hacen porque lo necesitan. El problema es que, en nuestra opinión, la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, tal y como está actualmente, impediría hacerlo en Navarra, lo que puede suponer una dificultad para que la Policía Foral haga su trabajo. De hecho, voy a contarles lo que me ha pasado, aunque no esté ahora mismo la consejera Jurío. El 13 de noviembre de 2025 pedí al Gobierno de Navarra información de los datos de criminalidad por años, desde 2019 hasta lo que llevábamos de 2025, desagregados por tipo de delito, localidad en la que se habían cometido y el país de origen de quienes los cometieron, entre otros datos. El 26 de noviembre, el jefe de la Policía Foral firmó el informe que había elaborado la División de Información, aquí lo tengo, y me lo enviaron el día 28 de ese mes sin ningún problema. Pues bien, hace unas semanas pedí esa misma información respecto al ejercicio 2025 para tenerlo completo, pero, sin embargo, en esta ocasión me han negado esa información. Argumentan para ello que, abro comillas, hacerlo podría incluir en una vulneración de los principios de igualdad y no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Lo que parece es que alguien en el Gobierno de Navarra, tal vez a raíz de nuestra iniciativa, ha sido consciente de lo que supone esa ley foral a efectos de poder utilizar o no determinados indicadores en materia de seguridad, lo que nos reafirma en que nuestra iniciativa para cambiarla es necesaria y acertada. Porque conocer la realidad sirve para analizar las causas de lo que sucede, el porqué de determinados comportamientos. Todo ello para buscar soluciones y adoptar medidas lo más precisas y acertadas posibles para mejorar esa realidad, en este caso, medidas contra la delincuencia y contra quienes la cometen. Cuanto mejor se conozcan los indicadores de las conductas delictivas, más se acertará tanto en la prevención como en las actuaciones para hacer frente a la comisión de delitos, los cometa quien los cometa, hayan nacido en España o en otro país. Pero, como he dicho, no solo queremos que se pueda recoger y analizar esos indicadores con arreglo a la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, sino que también los pueda conocer la sociedad navarra, por una cuestión de transparencia y para que los ciudadanos conozcamos la verdad de lo que está pasando en nuestras calles. Curioso que hoy todos ustedes hayan aprobado una reforma de la Ley Foral de Transparencia para supuestamente hacerla más transparente. La transparencia es una obligación y punto, ha sentenciado el señor Garrido y ha añadido, aunque al Gobierno le resulte incómodo. Pues eso mismo digo yo. Pedimos también transparencia, por una cuestión de madurez social. Estamos en el siglo XXI.
en el año 2026. En Navarra, una comunidad avanzada, democrática, abierta y plural. Somos muchos los que queremos que nos traten como personas adultas y maduras. Y por eso decimos no al paternalismo del Gobierno y no al control permanente de la información. Dejen que los ciudadanos formen su propia mentalidad crítica y no les digan continuamente lo que tienen que pensar. UPN defiende, además, que aportar a la ciudadanía información oficial, rigurosa y completa de los países de origen de los delincuentes, incluidos los nacidos en España, por supuesto, por tipos de delito, edad, sexo, localidad, etcétera, y ofrecerla de manera estructurada y con una periodicidad adecuada, sirve para evitar y desactivar discursos sesgados y bulos basados en estereotipos y prejuicios. En Unión del Pueblo Navarro abogamos por dar a conocer la realidad y ponerla en su justa medida, ni esconderla ni manipularla, ni minimizarla ni magnificarla, porque seamos serios, tampoco se puede estar todo el día hablando de lo mismo como algunos pretenden. En Navarra hay determinados delitos, no todos, pero sí la mayoría de los que más alarma social generan, que se cometen con mayor frecuencia por personas de origen extranjero. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero la realidad está ahí. Al igual, claro está, que otro tipo de delitos son cometidos en mayor proporción por personas de origen español. ¿Quiere esto decir que hay una relación causal directa entre país de origen y delincuencia? No, no la hay. Dar a conocer los países de origen de las personas que delinquen va a servir para criminalizar y estigmatizar a un colectivo o para reforzar estereotipos. No, no debería ser así. Y, desde luego, habrá que trabajar para que no se traslade esa percepción a la ciudadanía, porque ni es cierto ni es justo. Lo que no debe hacer ningún Gobierno es cerrar los ojos ante la realidad ni esconderla a la sociedad, aunque esa realidad no le guste o no le convenga políticamente que se conozca, que es lo que están haciendo ustedes. En UPN, desde nuestra labor de oposición, no lo vamos a hacer. No vamos a cerrar los ojos ante la realidad, aunque ustedes nos pretendan descalificar por haber traído esta iniciativa, que además, precisamente, pretende que las cosas se hagan bien. Miren, actuar con mayor transparencia y recoger, analizar y publicar el lugar de origen de las personas que cometen delitos no es una obsesión de UPN. Es innegable que en nuestra sociedad en los últimos años se ha abierto un debate en torno a la seguridad y que figura entre las principales preocupaciones ciudadanas. Cuando se aprobó la Ley Foral 13/2023 de 5 de abril de lucha contra el racismo y la xenofobia, UPN, entonces liderando Navarra Suma, se abstuvo. Y precisamente uno de los artículos que quisimos enmendar fue el artículo 19, pero nuestra enmienda no prosperó. Además, esta no es una demanda solo de UPN. De hecho, como es sabido, el Gobierno del País Vasco, presidido por el PNV e integrado por el Partido Socialista, incluye informes detallados en su web que contienen, entre otros, los datos de origen desde el año pasado. Y el Gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, también ha anunciado que lo va a hacer a lo largo de este 2026. Recientemente, y ante algunas críticas, el señor Aitor Esteban, presidente del PNV, se reafirmó en su decisión con total claridad. El PNV dice que sí a publicar el origen de los detenidos. Un xenófobo, el señor Esteban, que busca discriminar. Quede claro que para mí no lo es y supongo que tampoco para ustedes, señor Ualde, señor Ollo, señora Regúlez. También recientemente la juez decana de Baracaldo se manifestaba en los términos que pueden leer. Otra xenófoba que quiere estigmatizar a las personas que delinquen. Pero hay más declaraciones realizadas por personas a quienes los que probablemente hoy se van a oponer a esta proposición de ley tildarían de xenófobas. En este caso, Núria Parlon, consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, del Partido Socialista. Conocer los datos nos ayudará a interpretar mejor el fenómeno de la delincuencia y a poner en valor el trabajo policial. O las declaraciones de la también socialista alcaldesa de Sabadell, quien a la pregunta de si sería partidaria de publicar las nacionalidades de los delincuentes, respondió: cuanto más transparente se sea, mejor, pero teniendo claro, porque así lo dicen las estadísticas, que la delincuencia afecta a todo el mundo. Cada día leo los partes policiales de Sabadell y le aseguro que hay de todo. También hay más hombres que mujeres y no por eso decimos que la criminalidad es masculina. Es importante, además, que la transparencia sea para todos, porque hay muchos ámbitos en los que las grandes estafas y los crímenes no los cometen inmigrantes. Para ustedes, la señora Farré seguramente será otra xenófoba como yo, pero comparto sus palabras al 100%, incluido que las grandes estafas, y yo añadiría los grandes casos de corrupción en nuestro país, no los cometen migrantes, sino personas de aquí. Y ejemplos estamos viendo a diario. En cuanto al señalamiento o estigmatización de determinados colectivos, no me resisto a preguntarles qué les parece esta información del Ministerio del Interior.
Interior marca como objetivos prioritarios de análisis e investigación a los grupos racistas y xenófobos de extrema derecha. ¿Les parece adecuado que se identifique la comisión de un tipo de delitos, los de odio, con una ideología política determinada? En ese caso, ¿no se les estigmatiza? Otra noticia, es una evidencia. Sí. Otra noticia, también del Ministerio del Interior, sobre los delitos de odio, de la que voy a leer solo una frase. Ustedes no lo podrán leer. La mayoría de las detenciones investigados por delitos e incidentes de odio son de nacionalidad española, el 75,88%. ¿Se está estigmatizando aquí a las personas de nacionalidad española? ¿Y qué pasa con la violencia de género, con la violencia machista? No parece que haya ningún problema en informar de que los hombres cometen muchos más delitos de este tipo que las mujeres, lo que es totalmente cierto. Y para saberlo hay que recoger el sexo de quien agrede. Si no, no podríamos hablar de violencia machista. ¿Estamos estigmatizando o señalando por ello a todos los hombres? ¿O solo se estigmatiza cuando a ustedes les interesa? Miren, da la impresión de que el Gobierno de Navarra y los partidos que le apoyan tienen miedo a que los ciudadanos conozcamos la verdad en materia de seguridad. Tal vez porque se desmonta su relato y porque son conscientes de que están siendo incapaces de poner soluciones para atajar la criminalidad en Navarra. Ese es el problema, que su sistema no funciona y por eso se revuelven cada vez que se habla de este tema, porque salen a la luz sus carencias. Yo estudié periodismo, soy periodista, y tengo muy interiorizado que la verdad nunca es el problema. El problema es su ocultación y su utilización torticera. Pero aún así, que haya quienes quieran usar esos datos para alimentar su discurso contra la inmigración no debe ser la razón para que no los podamos conocer los demás ciudadanos. Por el contrario, desde los poderes públicos se deberá actuar también ahí para evitar y castigar esos comportamientos que son totalmente rechazables y para contrarrestar dichos mensajes. Sin embargo, ustedes van a lo cómodo, descalificar a la oposición e intentar intimidarnos acusándonos de racismo y xenofobia, tal vez porque no quieren, no saben o no se atreven a afrontar los problemas y a poner soluciones eficaces. Señorías y señores del Gobierno, si el artículo 19 de la Ley de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia es el impedimento para que en materia de seguridad en Navarra se puedan utilizar los indicadores relacionados con el origen nacional y los ciudadanos podamos conocer la realidad, aquí está nuestra proposición de ley para cambiarlo y hacerlo posible. De verdad no entendemos las críticas a nuestra propuesta, cuando de hecho el propio Gobierno de Navarra, a través de la Policía Foral, ya recoge y analiza la información del origen nacional de quienes delinquen. Y cuando en otras comunidades, donde como aquí gobierna el Partido Socialista y el PNV, dicha información se está publicando o se va a publicar en sus portales. Tampoco entendemos la disconformidad del Gobierno cuando alude a la legislación europea y estatal para mostrar su desacuerdo con nuestra proposición de ley. Dicha normativa afecta solo a Navarra, no rige también, por ejemplo, en el País Vasco. La Constitución española, las leyes estatales, el Código Penal, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera, se tienen que aplicar en Navarra sí, pero en la Comunidad Autónoma Vasca no. Afirma también la Dirección General de Políticas Migratorias, para oponerse, que si se utilizan esos indicadores pueden actuar de catalizadores de racismo y xenofobia. Y yo de nuevo les pregunto, ¿esto solo pasaría en Navarra? En Navarra sí se pueden generar comportamientos xenófobos y discriminatorios si se utilizan indicadores del país de origen, pero en el País Vasco y en Cataluña no. Yo no lo entiendo, creo que lo tienen difícil de explicar, pero quedo a la espera de sus intervenciones. Gracias. Muchas gracias.